días, Santo Domingo. Como cada jueves llega su segmento de Caso Legal. Y hoy me acompaña el doctor Amadeo Peralta. Buenos días, doctor. Un placer para mí estar aquí contigo. Un saludo a todo el que se encuentra en sus casas y feliz preámbulo del fin de semana. Así es. El doctor viene a hablarnos de esos temas penales, de esas tipificaciones. Y como yo le comentaba al doctor fuera de cámara, realmente tenemos en nuestra paleta pública mencionando mucho esta tipificación penal sobre la difamación e injuria. Se ha vuelto un poco popular hablar del tema y hay abogados incluso que han dicho que lamentablemente cuando los magistrados últimamente las sentencias que tenemos sobre una demanda en difamación y injuria han sido penas económicas que se le han imputado, no han sido, no se ha imputado en ningún momento una prisión, una medida de prisión coartando la libertad a ese imputado. Pero se nos está tomando en cuenta también cuando esa difamación e injuria se hace mediante unos medios, como los medios de redes sociales, que es donde más lo estamos viendo últimamente, y al no tomarse en cuenta, nos está tomando en cuenta qué ley los regula. ¿Qué ley regula los delitos informáticos? Mira, los delitos informáticos, la ley 5307 sobre crímenes y delitos de alta tecnología, es una ley un poco amplia y abarca diferentes ramas de la tecnología y el delito. Y básicamente ahí castiga sobre todo la difusión a través de redes o de diferentes medios que se califiquen como de una u otra manera difamación, pero también violación a varios artículos de esa ley. De ahí que la ley sobre crímenes y delitos de alta tecnología inclusive tiene penas severas que van hasta los 10 años de prisión, pero siempre va a depender el tipo de actuación, porque la ley es tan amplia que abarca inclusive hasta cuando una persona manipula los servicios de las telefónicas, de una emisora, es bastante amplio. Y en los tribunales hay inclusive varios casos, pero el caso que más abunda, sobre todo en Santo Domingo, en República Dominicana, son los crímenes que se cometen contra las telefónicas, o sea, personas que se roban el telecable, que se roban el teléfono, diferentes cosas que afectan a esas empresas. Y los crímenes y delitos de alta tecnología, como te dije al principio, tienen mucho que ver hasta con la difamación y la difusión de imágenes íntimas y de diferentes tipos de contenidos que esa ley los recoge, que ya esos casos no son tan comunes en la jurisdicción penal y los pocos casos que se conocen se pueden contar con los dedos de una mano. Ahorita cuando tú mencionabas los temas de difamación y de injuria, ya eso es una ley un poco aparte, el que regula la difamación. Y de hecho, en el Código Procesal Penal, la difamación tú tienes que introducirla al sistema por vía de una querella de acción privada a instancia pública y prácticamente el interesado o su abogado es el que sostiene esa acusación. Es una acusación directa ante una sala penal. En el caso de la ley de crímenes y delitos de alta tecnología, eso se maneja a través de las fiscalías y sobre todo a través del Departamento de Crímenes y Delitos. A la Procuraduría de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología hay un departamento en la Fiscalía y hay otro en la Procuraduría General de la República. ¿Qué efectividad usted tiene que ya que estamos mencionando ese tipo de departamentos, que son los que llevan el proceso investigativo dirigido por el Ministerio Público, en el plazo que se están dando respuesta en ese momento, ¿usted entiende que hay una efectividad en los procesos que se están llevando hasta la fecha? Mira, el acceso a la justicia sigue siendo lento, sigue siendo caro y hay muchas personas que en el camino lo abandonan. Cuando una persona se siente que le han vulnerado algún derecho y sobre todo deposita una denuncia o una querella,
Eso lo mandan al cuarto piso en la fiscalía, a ese departamento de crímenes y delitos de alta tecnología. De ahí tienen que preparar una documentación para solicitarle al juez de instrucción una autorización, como por ejemplo para sacar el extracto de algún celular o de requerir alguna información a algún medio televisivo o radio o de radio. También tiene que haber una orden para solicitarle al DICAP. Ese es un departamento de la policía que tiene que ver con los crímenes de alta tecnología. Algunas informaciones, a veces de Facebook, de Twitter, de Instagram o de cualquier red de eso. Y todo ese proceso hace que la persona se canse en el camino, porque tiene que ir a la fiscalía varias veces. Cuando eso llega a la policía, a un ciudadano se le complica accesar al DICAP. Tienen que esperar la respuesta en el propio DICAP. La falta de recursos, de personal humano, hace que los casos se tarden y a veces se quedan en el camino. Solamente cuando una persona es perseverante, insistente o lo coge como deporte, no importa cuántos viajes me hagan dar, yo voy a seguir en eso, así logra un resultado. En República Dominicana se entiende que la única medida de coerción que existe es la privativa de la libertad. Cuando las personas y los ciudadanos están viendo un caso y ven que no se está privando de la libertad a esa persona, a ese presunto imputado, porque todavía no hay una decisión de ningún juez, entiende que la justicia no está haciendo su trabajo. ¿Cuáles son esos lineamientos que toma ese magistrado para tomar en cuenta que la medida de coerción que debe establecer en un caso en específico debe ser privarle la libertad a ese presunto imputado? Hay factores que son determinantes. Uno tiene que ver con el peligro de fuga que presente un imputado. Es casi seguro, por ejemplo, que un extranjero o una persona, pero también un extranjero que no tenga un domicilio claro o que aparezcan documentaciones donde él tiene 3 domicilios diferentes, para el juez eso no le merece confianza de un domicilio seguro. Entonces eso prácticamente obliga al juez a imponer una medida de coerción privativa de libertad. Pero también los jueces de instrucción tienen que analizar la gravedad del hecho, el daño que le ha causado a la sociedad o al particular, el arraigo, entre otras situaciones. Y uno se puede encontrar con algún juez, por ejemplo, que en un delito económico, en una estafa, el juez a lo mejor entienda, bueno, pero él no cometió ningún delito de sangre, eso no es tan grave, eso es un problema económico entre ellos. Le voy a imponer una medida de coerción benigna y que lo acusen en libertad y que él vaya conociendo el proceso. Eso indigna al estafado. Por ejemplo, yo manejo casos de estafadores que cuando te dan un palo, te lo dan de millones de pesos. Entonces, el juez tiene que ver que la persona afectada, por ejemplo, ya es un adulto de la tercera o la cuarta generación, que ese dinero era el dinero de su pensión, que ese dinero se lo robaron mediante maniobras fraudulentas, que el imputado tenía conocimiento pleno de lo que estaba realizando. Entonces, bajo diferentes argumentaciones de esa índole, el juez le impone una medida de coerción, casi siempre privativa de libertad. Y si lo ayuda, entonces le pone un arresto domiciliario, impedimento de salida, presentación periódica y una fianza. Ese Código Procesal Penal es una copia de lo que nosotros acostumbramos siempre a traer de otras latitudes. Ese Código Penal, por ejemplo, nosotros no estábamos preparados cuando vino el Código Procesal Penal para esa implementación tan brusca. Fíjate que es un código que avanzó, cruzamos a otra etapa, pero lo que se ha visualizado es que ese código ayuda y promueve la delincuencia. El código, el infractor no le teme a la ley y es básicamente porque tiene tantas facilidades
para que el imputado salga en libertad, que ya ni miedo le teme al delito ni a la ley. Tú tienes un ejemplo, por ejemplo, el Código Procesal Penal fue aprobado en el año 2002, entró en vigencia en el 2004 y trajo entre las medidas que tiene, por ejemplo, la implementación de grilletes electrónicos. Aquí, 15 años más tarde, es cuando la primera empresa promueve el sistema de grilletes electrónicos y se le pone a la primera persona, eso es inclusive reciente, hace como un año se implementó el primer grillete y el código tiene 15 años. Es uno de los ejemplos de que la sociedad dominicana es diferente a la sociedad norteamericana. Y ese Código Procesal Penal, por ejemplo, entre los avances, entre comillas, que trajo, ciertamente, o te hago un paréntesis, ciertamente anterior se cometían algunos abusos por parte de la Policía Nacional y de algunos funcionarios judiciales, pero ahora mismo un imputado o un ciudadano tiene tantos derechos frente al código que, te voy a poner un ejemplo, la jovencita que andaba atracando, que salió un video recientemente. Sí, tiene un discurso no de cualquier abogado penalista del área, o sea, tiene un gran discurso al hablar, es cuestionable incluso. Exacto. Pero esa jovencita, cuando a ella la detienen, ella tiene, por ejemplo, el derecho a una llamada obligatoria. Entonces, el agente que la detiene tiene la obligación también de demostrar que le concedió ese derecho. Entonces, ¿para qué ella podía utilizar esa llamada? Para llamar se me olvidó el nombre del otro delincuente que andaba con ella. Falacia. Para llamar a Falacia. Falacia, me detuvieron, avísale a fulano que me traigan comida. Ya eso es un código entre ellos. Falacia, limpia el pedazo de pega. Exacto. Por ahí. Eso te lo trae el Código Procesal Penal. Pero otra cosa es que para arrestarla a ella, cuando no es en flagrante delito, tú tienes que tener una orden de arresto. Entonces, muchas veces, ¿dónde tú vas a encontrar el nombre de ella si no te lo conoces? Exacto. Pero tú sí sabes, la policía sí puede saber dónde localizarla o dónde encontrarla o cómo dar con ella, pero no se sabe el nombre. Entonces, ¿dónde está la orden de arresto? Todas esas debilidades las tiene ese código. Y hay casos, por ejemplo, de personas involucradas en algunos delitos que están utilizando el abandonar el país, por ejemplo, un domingo en esos vuelos de la madrugada. O sea, sábado en la madrugada, amaneciendo domingo, cuando las autoridades están tranquilas, todo el mundo está acostado en su casa. Me suena un caso que fue muy tocado en su momento, de alguien que lo hizo. ¿Cuál específicamente? Yo conozco varios casos. El caso de Sobeida, pero han sucedido dos casos de fraude financieros donde a una persona lo detuvieron en el aeropuerto de Punta Cana mientras al amanecer el domingo intentaba abordar un vuelo. Entre lo que se entretienen con él en Punta Cana, migración, para traerlo a la capital, lo traen en la tarde cayendo la noche. Esa persona amanece aquí en migración, en un destacamento que usa migración para los extranjeros y para los que tienen problemas migratorios en Jaina. Pero esa persona llegó a la fiscalía del distrito también al otro día, sobre las 3 y algo de la tarde. Cuando la fiscalía lo recibe, comienza a preparar la medida de coerción. La idea es que cuando depositan la medida de coerción ya van 70 horas, no 48. Entonces el código establece 48 horas desde que la persona es detenida, pero no establece diferencia entre la gravedad del delito por el que está envuelto, ni establece nada, sino que no le puede violar el plazo de las 48 horas. Entonces, ¿qué hizo el juez cuando estábamos conociendo medidas de coerción? Se vio en la obligación de no imponer una medida privativa de libertad porque le habían violado un derecho constitucional a un delincuente.
el juez, para salvar un poco la situación, le impuso 1 año de arresto domiciliario, impedimento de salida, presentación periódica y una fianza, para arreglar un poco la carga. Pero ese delincuente, involucrado en un fraude de 500 millones de pesos, está en su casa viendo a Netflix, viendo todos los programas y posiblemente viendo este programa. Y todo eso se lo permite el código. Realmente se nos acabó el tiempo, lamentablemente, para continuar con un tema tan importante como son los temas penales, ya que inherente totalmente de lo que nos pasa día a día como ciudadanos en República Dominicana, y de que son los temas que nosotros tocamos, comentamos, ya seamos del tren judicial o no pertenezcamos al tren judicial, siempre tiene ese comentario de cada uno de los ciudadanos evaluando y dando un criterio de opinión sobre el mismo. Muchísimas gracias, doctor. Espero tenerlo nuevamente por aquí en Caso Legal para que continúe con nosotros hablando de estos temas tan importantes para la ciudadanía. Un placer para mí. Quédense ahí pegaditos a su pantalla para que continúen con el contenido de Buenos Días Santo Domingo.